Mi marido llevó a su amante al restaurante donde trabajo como mesera. Me humilló delante de todos. Hasta que hice una llamada y minutos después todo cambió. La bandeja pesaba más de lo usual en mis brazos mientras llevaba 3 platos hacia la mesa 7. 6 meses trabajando como mesera en La Maravilla y todavía no me acostumbraba completamente al ritmo frenético de las noches de viernes. Disculpe, señorita, esto está frío, se quejó el cliente de la mesa 5 cuando pasaba cerca. Lo siento mucho. Le traigo otro inmediatamente, respondí con la sonrisa profesional que había perfeccionado. Era un buen trabajo. Bien pagado para ser un puesto de mesera, con propinas generosas porque La Maravilla era uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. Clientela adinerada, comida excelente, ambiente elegante. Y tenía un secreto que nadie sabía, mi padre era el dueño. No lo mencionaba nunca. Ni a compañeros de trabajo ni a clientes. Y especialmente no a Víctor, mi esposo de apenas 8 meses. Víctor trabajaba como analista financiero en una empresa importante del centro. Ganaba bien, vestía trajes caros, se codeaba con gente que consideraba estar en su mismo nivel social. Y desde el principio había dejado claro lo que pensaba sobre mi trabajo. Es temporal, ¿verdad?, me había preguntado cuando comenzamos a salir hace 2 años. Solo hasta que encuentres algo mejor. Me gusta trabajar aquí, había respondido honestamente. Pero es servir mesas, dijo con tono que intentaba no sonar despectivo pero fallaba. Tú eres más que eso. No le había contado la verdad entonces. Que mi padre había construido La Maravilla desde cero hace 20 años. Que algún día yo heredaría el negocio. Que trabajar como mesera era mi manera de aprender el negocio desde abajo, como mi padre siempre había insistido. Si vas a dirigir un restaurante algún día, me había dicho papá cuando cumplí 23, necesitas entender cada aspecto. Empezando por servir las mesas. Así que ahí estaba. Camila Torres, heredera de uno de los restaurantes más exitosos de la ciudad, llevando platos y limpiando mesas. Y Víctor no tenía idea. Al principio de nuestro matrimonio, él había sido tolerante con mi trabajo. No feliz, pero tolerante. Mientras seas feliz, decía con resignación apenas disimulada. Pero en los últimos 3 meses algo había cambiado. Víctor llegaba tarde cada vez más frecuentemente. Siempre con excusas sobre proyectos urgentes, reuniones que se extendían, compromisos laborales inevitables. Y cuando estaba en casa, me miraba de manera diferente. Como si me evaluara constantemente y encontrara algo que faltaba. ¿Cómo estuvo el trabajo?, me preguntaba con tono que dejaba claro que no le interesaba realmente la respuesta. Ocupado. Noche llena, respondía. Qué emocionante, murmuraba con sarcasmo apenas velado. Llevar platos de un lado a otro. Cada comentario era una pequeña puñalada. Una noche, hace aproximadamente 2 meses, llegué a casa y encontré a Víctor en el sofá con su laptop. Hola, saludé besando su mejilla. Se apartó ligeramente. Un movimiento sutil pero inconfundible. Hueles a cocina, comentó con desagrado. Trabajo en un restaurante, respondí intentando sonar ligera. Exactamente, murmuró volviendo a su pantalla. Me quedé parada ahí por un momento, sintiendo algo frío instalarse en mi pecho. Las semanas siguientes ese distanciamiento solo creció. Víctor comenzó a mencionar frecuentemente a una tal Julia. Colega de trabajo, según explicaba. Inteligente, ambiciosa, con un máster en finanzas internacionales. Julia presentó una propuesta brillante hoy, decía durante cenas silenciosas. Julia consiguió cerrar ese contrato imposible. Julia organizó una reunión con inversores importantes. Julia, Julia, Julia. Su nombre aparecía en cada conversación. Una noche le pregunté directamente. Parece que trabajas muy de cerca con Julia. Es mi compañera en el proyecto más importante de la empresa, respondió sin mirarme. Por supuesto que trabajo de cerca con ella. ¿Solo trabajo?, pregunté con un valor que no sabía que tenía. Víctor finalmente me miró. Había algo en su expresión que no logré descifrar completamente. ¿Estás insinuando algo? Solo pregunto. Julia es profesional, dijo con tono defensivo. Algo que tú probablemente no entenderías considerando que pasas tus días sirviendo comida. Sus palabras me golpearon físicamente. Mi trabajo es honesto.
Tu trabajo es servil, me interrumpió con crueldad que me dejó sin palabras. Hay una diferencia. Se levantó y se fue a la habitación, dejándome parada en la cocina procesando la magnitud de su desprecio. Los días siguientes Víctor prácticamente vivía en su teléfono. Mensajes constantes que lo hacían sonreír de maneras que ya no me dedicaba a mí. Llamadas que tomaba en otra habitación, hablando en voz baja sobre cosas que claramente no quería que yo escuchara. Una tarde, aproximadamente un mes atrás, Víctor llegó a casa con una energía diferente. Casi feliz. Tengo noticias, anunció con entusiasmo que no había mostrado en meses. ¿Qué pasó?, pregunté con esperanza ingenua de que fuera algo bueno para nosotros. Me ascendieron. Ahora soy gerente senior del departamento. Eso es maravilloso, dije genuinamente feliz por él. Julia también fue ascendida, continuó. Ahora trabajaremos aún más de cerca. Y ahí estaba. Julia nuevamente. Celebrémoslo, sugerí intentando crear un momento positivo entre nosotros. Ya celebré, dijo casualmente. Con el equipo. Julia organizó una cena en ese lugar italiano nuevo. Oh, fue todo lo que pude decir. Deberías haber estado ahí, continuó sin notar o sin importarle mi expresión. Era el tipo de ambiente donde encajas cuando tienes una carrera real. Cada palabra era diseñada para herir. Tengo una carrera, dije débilmente. Tienes un trabajo, corrigió. Hay una diferencia. Julia tiene una carrera. Ambición. Metas. Futuro. Y yo no. Tú sirves mesas, Camila dijo con paciencia exagerada como si le hablara a una niña. No es exactamente algo de lo que presumir. Me alejé antes de que las lágrimas comenzaran a caer. Las semanas siguientes fueron un deterioro constante. Víctor ya ni siquiera fingía interés en nuestro matrimonio. Salía temprano, regresaba tarde, y cuando estaba en casa me ignoraba completamente. Los fines de semana desaparecía con excusas sobre compromisos laborales que claramente eran mentiras. Y cada vez que yo mencionaba mi trabajo, él encontraba nuevas maneras de menospreciarlo. ¿Cuánto ganaste hoy en propinas?, preguntaba con tono burlón. ¿Suficiente para pagar, qué? ¿Una cena modesta? Mi salario es decente, defendía débilmente. ¿Comparado con qué?, respondía. Julia gana en un mes lo que tú probablemente ganas en 6. Eso es un salario decente. Siempre volvía a Julia. Siempre la comparación donde yo salía perdiendo. Una noche, hace 2 semanas, las cosas llegaron a un punto de quiebre. Víctor llegó pasada la medianoche. Yo estaba despierta esperándolo. ¿Dónde estabas?, pregunté cuando entró. Reunión con clientes, respondió sin mirarme. A medianoche. Algunos clientes prefieren horarios no convencionales, dijo con irritación. No todos trabajamos en horarios de restaurante. Víctor, necesitamos hablar. No ahora, Camila. Estoy cansado. Siempre estás cansado, dije con frustración creciente. Siempre tienes una excusa. ¿Qué está pasando con nosotros? Se volvió hacia mí con expresión que mezclaba fastidio y algo más oscuro. ¿Quieres saber qué pasa?, preguntó con voz elevándose. Lo que pasa es que me casé con alguien que pensé tenía ambición. Que quería más de la vida. Pero resulta que estás perfectamente feliz siendo una simple mesera. No soy simple. Si lo eres, me interrumpió. Eres simple, común, sin aspiraciones reales. Y honestamente, me avergüenza presentarte a mis colegas. Sus palabras me dejaron completamente sin aire. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo?, pregunté con voz quebrada. Porque pensé que cambiarías, respondió con crueldad casual. Que crecerías. Pero sigues siendo la misma. Y francamente, estoy cansado de pretender que eso está bien. Se fue a la habitación dejándome paralizada en el salón. Esa noche dormí en el sofá. No porque él me lo pidiera, sino porque no soportaba estar en la misma cama con alguien que claramente me despreciaba. Los días siguientes Víctor actuó como si esa conversación nunca hubiera pasado. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no había ni siquiera pretensión de que nuestro matrimonio funcionara. Una tarde, mientras yo preparaba la cena que probablemente no comería conmigo, Víctor entró con su teléfono en la mano. El viernes, dijo sin preámbulo, voy a cenar con el equipo del trabajo. Está bien, respondí sin voltearme.
En la maravilla continuó. Mi corazón se detuvo. Me volteé lentamente hacia él. ¿Qué? Julia hizo la reservación, explicó con tono casual. Dice que es el mejor restaurante de la ciudad. Irónico, ¿no? Que vayas a servir mesas mientras yo ceno con gente exitosa. Había algo en su expresión. Una malicia apenas contenida que me hizo saber que esto no era coincidencia. ¿Por qué ese restaurante?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. ¿Por qué no?, respondió con sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es público. Cualquiera puede ir. O tal vez prefieres que evitemos el lugar donde trabajas por vergüenza. No me avergüenzo de mi trabajo, dije con voz más firme de lo que sentía. Deberías, murmuró antes de salir de la cocina. Me quedé parada ahí procesando lo que acababa de pasar. Víctor iba a venir a la maravilla. Con Julia. Con sus colegas. Deliberadamente, sabiendo que yo estaría trabajando. Esto no era coincidencia. Era calculado. Diseñado específicamente para humillarme. Esa noche llamé a mi padre. Papá, dije cuando contestó, necesito contarte algo. ¿Qué pasa, hija? Le expliqué todo. Los meses de desprecio, los comentarios sobre mi trabajo, la obsesión de Víctor con Julia, y finalmente, la reservación para el viernes. Mi padre escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. ¿Por qué nunca le dijiste?, preguntó con tristeza en su voz. Quería que me amara por quien soy, admití. No por lo que mi familia tiene. Y claramente no te ama por ninguna de las dos cosas, dijo mi padre con dureza que rara vez mostraba. No sé qué hacer, confesé con lágrimas finalmente cayendo. Vas a trabajar el viernes como siempre, dijo con voz firme. Y cuando llegue ese hombre y sus amigos, vas a atenderlos profesionalmente. ¿Me entiendes? Sí, papá. Y Camila agregó, mantén tu teléfono cerca. No entendí completamente lo que quiso decir con eso, pero confié en él. Los días hasta el viernes fueron tensos. Víctor actuaba con una energía extraña, casi anticipatoria. Como si estuviera esperando algo. El viernes por la mañana, mientras se vestía para el trabajo, hizo un comentario final. Nos vemos esta noche, dijo con sonrisa que me revolvió el estómago. En tu lugar de trabajo. Nos vemos, respondí con voz neutral. Cuando se fue, me quedé sentada en nuestra cama procesando lo que estaba a punto de suceder. Víctor planeaba humillarme públicamente. Frente a sus colegas, frente a Julia, frente a otros clientes del restaurante. Pensaba que podía tratarme como insignificante porque era solo una mesera. No sabía que ese restaurante donde trabajaba, ese lugar que tanto despreciaba, era propiedad de mi familia. No sabía que con una simple llamada telefónica, todo su plan podía volverse contra él. Esa tarde llegué a la maravilla más temprano de lo usual. Hablé brevemente con mi padre en su oficina del segundo piso. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó con preocupación paternal. Completamente segura, respondí con determinación que sorprendió a ambos. Entonces estaré listo, dijo simplemente. A las 8 de la noche, exactamente a la hora de su reservación, vi a Víctor entrar al restaurante. No venía solo. Julia caminaba a su lado, su brazo entrelazado con el de mi esposo de manera que no dejaba lugar a dudas sobre su relación. Detrás de ellos venían otros 5 colegas. Todos vestidos elegantemente, riendo, claramente listos para una noche que pensaban sería memorable. Y tenían razón. Sería memorable. Solo que no de la manera que esperaban. Me acerqué a su mesa con la bandeja de bebidas que habían ordenado. Víctor me vio acercándome y su sonrisa se hizo más amplia. Julia, sentada a su derecha con su mano descansando posesivamente sobre la de él, me observó con una mezcla de curiosidad y superioridad. Buenas noches, saludé con voz profesional. Les traigo sus bebidas. Empecé a distribuir las copas de vino. Víctor esperó hasta que terminé para hablar. Camila, dijo mi nombre como si fuera una palabra desagradable, preséntate a mis colegas. Sentí todos los ojos de la mesa sobre mí. No es necesario. Empecé. Insisto, me interrumpió con tono que no admitía negativa. Ellos deberían saber quién eres. Tragué saliva. Soy Camila. Su mesera esta noche. Y también, agregó Víctor con pausa dramática, mi esposa.
El silencio que siguió fue aplastante. Los 5 colegas intercambiaron miradas incómodas. Julia, sin embargo, rió ligeramente. «¿Tu esposa?», repitió uno de los hombres con evidente confusión. «Víctor, no sabíamos qué». «Es temporal», interrumpió Víctor con tono casual. «El matrimonio, quiero decir. Camila y yo estamos en proceso de, digamos, redefinir nuestras prioridades». «Qué interesante forma de decirlo», comentó Julia con voz dulce pero cargada de veneno. «¿Así es como le llaman ahora al divorcio?». La mesa rió. Yo permanecí parada ahí, sintiendo cada palabra como una bofetada. «¿Puedo tomar sus órdenes?», pregunté intentando mantener mi voz estable. «Por supuesto», dijo Víctor con exagerada cortesía. «Después de todo, es tu trabajo». «¿Verdad, cariño?». «Servir a las personas». Más risas. Julia se inclinó hacia Víctor besando su mejilla de manera que no dejaba dudas sobre su relación. Tomé sus órdenes con manos temblorosas. Cada comentario adicional, cada mirada burlona, cada risa compartida se clavaba más profundo. «La sopa está fría», se quejó Julia cuando traje el primer plato. «¿No entrenan bien a las meseras aquí?». «Lo siento, traigo otra inmediatamente», respondí. «No te molestes», dijo Víctor. «Julia no come en lugares donde el servicio es poco profesional». «Víctor es tan protector», comentó Julia acariciando su brazo. «No cualquier mujer tiene un hombre así». La mirada que me dio después era pura malicia. Durante la siguiente hora soporté comentarios continuos. Sobre mi trabajo, sobre mi apariencia, sobre mi vida. Víctor orquestaba cada humillación con precisión calculada mientras Julia agregaba sus propios aportes venenosos. «¿Cuánto tiempo llevas siendo mesera?», preguntó uno de los colegas con genuina curiosidad. 6 meses, respondí. «Toda una carrera», murmuró Víctor con sarcasmo que hizo reír a la mesa. «Algunos tenemos ambiciones. Otros tienen esto». Julia rió más fuerte que todos. «Al menos es un trabajo honesto. Aunque supongo que hay límites a lo que una persona puede aspirar». «Exactamente», concordó Víctor mirándome directamente. «Algunos nacemos para grandes cosas. Otros para servir. Es simplemente naturaleza». Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No era solo la humillación pública. Era la crueldad deliberada. El placer evidente que Víctor encontraba en degradarme frente a estas personas. Me disculpé y caminé hacia el baño con pasos medidos. Una vez dentro, saqué mi teléfono con manos temblorosas. Marqué el número de mi padre. «Papá», dije cuando contestó, mi voz quebrándose finalmente, «necesito que vengas». «Ahora». «¿Qué pasó?». «Está pasando», respondí. «Todo lo que hablamos. Está pasando ahora mismo». «Llego en 5 minutos», dijo con voz que nunca le había escuchado. «Aguanta, hija». Regresé al comedor intentando mantener la compostura. Víctor y su grupo estaban disfrutando el plato principal, riendo sobre algo que claramente era a mi costa. Continué trabajando. Atendiendo otras mesas, llevando platos, limpiando. Cada minuto sentía interminable. Entonces vi a mi padre entrar por la puerta principal. Fernando Torres caminaba con la autoridad de alguien que había construido un imperio desde cero. Alto, de cabello gris perfectamente peinado, vestido con traje impecable que gritaba éxito y poder. Se dirigió directamente al podio de recepción donde Mónica, la hostess principal, lo saludó con reverencia evidente. «Buenas noches, señor Torres», dijo inclinándose ligeramente. «Mónica», respondió mi padre con voz clara que llevaba por todo el restaurante. «¿Qué mesa es la reservación bajo el nombre de Víctor Ruiz?». Todos en el comedor se habían volteado ante su entrada. Era imposible no notar su presencia. «Mesa 12, señor», respondió Mónica señalando exactamente donde Víctor y su grupo estaban sentados. Mi padre caminó hacia allá con pasos medidos. Yo lo seguí manteniendo distancia apropiada. Víctor lo vio acercarse con expresión confundida que rápidamente se transformó en incomodidad cuando se dio cuenta de que este hombre claramente importante venía directamente hacia él. «Buenas noches», saludó mi padre parándose frente a su mesa. Su voz era cortés pero había acero debajo. «Soy Fernando Torres, dueño de La Maravilla». El rostro de Víctor perdió todo color instantáneamente. «Señor Torres», balbuceó intentando pararse. «Es un honor».
Siéntese, ordenó mi padre con tono que no admitía discusión. Víctor obedeció inmediatamente. Mi padre miró a cada persona en la mesa antes de continuar. He sido informado de que esta noche han estado disfrutando no solo la comida, sino también humillando a uno de mis empleados. Señor Torres, yo. Empezó Víctor. No he terminado, lo interrumpió mi padre. Resulta que ese empleado que han estado tratando con tanto desprecio es mi hija, Camila Torres. El silencio que siguió fue absoluto. Podría haberse escuchado caer un alfiler. Julia soltó la mano de Víctor como si quemara. Los 5 colegas miraban fijamente sus platos. Víctor parecía haber dejado de respirar. Papá. Empecé. Camila dijo volteando hacia mí con expresión que mezclaba orgullo y furia contenida, ¿han pagado su cuenta? No, señor. Entonces permíteme aclarar algo, continuó dirigiéndose nuevamente a la mesa. Ustedes no van a pagar nada esta noche. Porque no son bienvenidos en mi establecimiento. Nunca más. Señor Torres, por favor. Suplicó Víctor poniéndose de pie. Todos ustedes, continuó mi padre ignorándolo completamente, van a levantarse ahora mismo y salir de mi restaurante. Y si alguno intenta volver, llamaré a seguridad. Esto es ridículo. Empezó a protestar uno de los colegas. Ridículo, repitió mi padre con voz elevándose ligeramente. Lo ridículo es venir a mi restaurante a humillar a mi hija pensando que no habría consecuencias. Se volvió hacia Víctor con mirada que podría congelar fuego. Y tú, dijo con desprecio evidente, eres particularmente patético. Casarte con una mujer, aprovecharte de su bondad, y luego traer a tu amante al lugar donde trabaja para degradarla públicamente. ¿Eso te hace sentir importante? Víctor no respondió. Estaba completamente pálido. Salgan, ordenó mi padre finalmente. Todos. Ahora. La mesa se levantó en silencio. Julia evitaba todo contacto visual. Los colegas salieron rápidamente, claramente desesperados por escapar de la situación. Víctor fue el último en moverse. Me miró una vez antes de salir, su expresión mezclando shock, humillación y algo que podría haber sido arrepentimiento tardío. Pero ya era demasiado tarde para eso. Cuando salieron, todo el restaurante estalló en murmullos. Mi padre puso su mano en mi hombro. ¿Estás bien?, preguntó con voz más suave. Sí, respondí, y sorprendentemente, era verdad. Estoy bien. Termina tu turno, dijo. Luego hablamos en mi oficina. Esa noche, cuando mi turno finalmente terminó, subí al segundo piso donde mi padre tenía su oficina privada. Él estaba sentado en su escritorio revisando algo en su computadora cuando entré. Siéntate, Camila dijo señalando la silla frente a él. Me senté sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento emocional. Gracias por venir, dije simplemente. No tienes que agradecer, respondió cerrando su laptop. Debí haberlo hecho antes. Cuando me contaste la primera vez debí haber intervenido inmediatamente. Yo quería manejarlo sola. Y lo hiciste, me interrumpió con orgullo evidente. Aguantaste más de lo que deberías. Pero nadie, absolutamente nadie, trata así a mi hija. Hubo un silencio cómodo entre nosotros. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. Sobre el matrimonio, pregunté. Terminarlo. Claramente nunca fue real para él. ¿Y el trabajo? Quiero seguir aprendiendo, respondí con determinación. Como dijiste, necesito entender cada aspecto del negocio. Mi padre sonrió. Esa es mi hija. Pero hay algo más, agregó después de un momento. Víctor trabaja para una empresa importante. Su jefe, Miguel Sánchez, es un viejo amigo mío. Papá, no. No estoy sugiriendo usar mi influencia para lastimarlo, me interrumpió. Pero Miguel merece saber qué tipo de empleados tiene. ¿Y qué tipo de conducta permitieron esta noche? Entendí lo que estaba diciendo. Las cámaras de seguridad del restaurante habían grabado todo. Envíaselo, dije con voz más firme de lo que esperaba. Él merece saber. Mi padre asintió. Mañana por la mañana. Esa noche llegué a casa pasada la medianoche. El apartamento estaba oscuro y silencioso. No esperaba encontrar a Víctor ahí. Asumí que después de la humillación en el restaurante habría ido directamente al apartamento de Julia o a un hotel.
Pero estaba equivocada. Lo encontré en la sala, sentado en el sofá con las luces apagadas. Cuando encendí la luz, vi que había estado bebiendo. Una botella de whisky medio vacía estaba sobre la mesa de centro. Camila, dijo mi nombre con voz pastosa. Tenemos que hablar. No hay nada que hablar, respondí con voz neutra. Quiero el divorcio. Tu padre. Empezó. Mi padre, lo interrumpí, es el dueño del restaurante que tanto despreciabas. El lugar donde trabajaba la simple mesera, que avergonzaba presentar a tus colegas. Víctor se pasó las manos por el rostro. No sabía. ¿Y habría hecho diferencia? Pregunté con frialdad que me sorprendió. ¿Me habrías tratado mejor si supieras? ¿O solo habrías fingido respeto por el dinero de mi familia? No respondió porque ambos sabíamos la respuesta. Recoge tus cosas, dije finalmente. Mañana quiero que te vayas. ¿A dónde voy a ir? Con Julia, respondí sin emoción. Eso era lo que querías, ¿no? Estar con alguien que considerabas tu igual. Camila, por favor. No, lo interrumpí con firmeza que no sabía que tenía. No hay, por favor. No hay más oportunidades. No hay explicaciones que quiera escuchar. Se terminó. Me fui a la habitación y cerré la puerta con llave. A la mañana siguiente, cuando desperté, Víctor ya se había ido. Había dejado su llave sobre la mesa de la cocina junto con una nota que no me molesté en leer. 2 días después, mi padre me llamó a su oficina nuevamente. Miguel vio los videos, dijo sin preámbulo. Está furioso. ¿Qué va a hacer? Ya lo hizo, respondió con satisfacción apenas contenida. Víctor fue despedido esta mañana. Inmediatamente. Sin indemnización. Me senté procesando la información. ¿Y los otros? Todos. Miguel no tolera ese tipo de conducta en su empresa. Especialmente cuando representa tan mal a la compañía en público. ¿Y Julia? También, confirmó mi padre. Era empleada de la misma empresa. Todos fueron informados esta mañana. Sentí algo extraño. No era alegría exactamente. Más bien, justicia. Como si el universo finalmente se hubiera equilibrado. Los días siguientes fueron extraños. Continué trabajando en La Maravilla, pero ahora todos en el restaurante sabían quién era realmente. Algunos compañeros se mostraron incómodos al principio, preocupados de que los tratara diferente. Les aseguré que nada cambiaría. Que seguía ahí para aprender, no para presumir. Gradualmente las cosas volvieron a la normalidad. O a una nueva normalidad, al menos. Víctor no intentó contactarme. Asumí que estaba demasiado ocupado lidiando con las consecuencias de perder su trabajo y probablemente su apartamento cuando no pudiera pagar la renta. Julia tampoco dio señales de vida. Escuché por terceros que había regresado con su familia en otra ciudad, derrotada y desempleada. Los otros 5 colegas simplemente desaparecieron de mi vida. Probablemente también luchando con sus propias consecuencias. Y yo estaba empezando a sanar. No de inmediato. No fue un proceso rápido o fácil. Pero cada día que pasaba sin los comentarios degradantes de Víctor, sin su desprecio constante, sin tener que fingir que su trato estaba bien, era un día donde respiraba un poco más fácil. Mi padre sugirió que comenzara a aprender más sobre el aspecto administrativo del negocio. Ya dominas el servicio, dijo. Es hora de que aprendas la cocina, la gestión, las finanzas. Acepté con entusiasmo que no había sentido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un futuro que realmente quería vivir. Un futuro donde no era la esposa invisible de alguien que me despreciaba. Sino Camila Torres, futura dueña de La Maravilla, construyendo su propio camino con dignidad y respeto. Y eso valía infinitamente más que cualquier matrimonio basado en mentiras y humillación. 18 meses después de aquella noche en el restaurante, mi vida era irreconocible de la mejor manera posible. Estaba parada en la cocina de La Maravilla, no llevando platos sino creándolos. El delantal blanco de chef que vestía llevaba mi nombre bordado en hilo dorado, Chef Camila Torres. El risotto para la mesa 7 necesita más queso parmesano, indiqué a uno de mis sous chefs. Y la temperatura del salmón debe ser exacta. Ni un grado más. Sí, chef, respondió con respeto genuino. Mi padre había cumplido su promesa.
Después de meses intensivos aprendiendo cada aspecto del negocio, había estudiado en una escuela culinaria prestigiosa en Barcelona. 6 meses de entrenamiento brutal, madrugadas imposibles, exigencias que me empujaron más allá de lo que creía posible. Y había valido cada segundo. Ahora era la chef ejecutiva de la maravilla. No por ser hija del dueño, sino porque me lo había ganado. Cada plato que salía de mi cocina llevaba mi firma, mi creatividad, mi pasión. El restaurante había florecido bajo mi dirección culinaria. Críticos gastronómicos escribían reseñas brillantes. Reservaciones con meses de anticipación. Incluso habíamos ganado una estrella Michelin el año anterior. Chef Camila, llamó Mónica desde la puerta de la cocina, el periodista de El Gourmet Español está aquí para la entrevista. Dile que salgo en 5 minutos, respondí ajustando el último detalle de un postre que estaba preparando. Mi vida profesional era un sueño hecho realidad. Pero más importante que eso, había recuperado algo que pensé haber perdido para siempre, mi autoestima. Ya no era la mujer invisible que soportaba insultos. No era la esposa menospreciada que aceptaba migajas de afecto. Era Camila Torres, chef reconocida, mujer independiente, orgullosa de cada logro ganado con esfuerzo propio. El divorcio de Víctor se había finalizado hace un año. Proceso rápido, sin complicaciones. Él no había peleado nada. Probablemente porque no tenía con qué contratar un abogado decente después de perder su trabajo. No había vuelto a verlo desde aquella mañana cuando dejó sus llaves sobre la mesa de la cocina. Y honestamente, no me importaba qué había sido de él. Pero el universo tiene formas curiosas de cerrar círculos. Mientras mi vida prosperaba espectacularmente, la de Víctor y Julia se había desmoronado de maneras que solo podían describirse como justicia poética. Víctor había intentado conseguir otro trabajo en su campo durante meses después del despido. Pero Miguel Sánchez, su antiguo jefe, tenía contactos extensos en la industria. Y cuando los posibles empleadores llamaban pidiendo referencias, Miguel era brutalmente honesto sobre las razones del despido. Conducta inapropiada. Falta de profesionalismo. Humillación de empleados en establecimiento público. Ninguna empresa importante quería arriesgarse con alguien así. Eventualmente, desesperado por dinero, Víctor había aceptado un trabajo como vendedor en una tienda de electrodomésticos. Salario mínimo, sin beneficios, trabajando fines de semana y festivos. El hombre que había menospreciado mi trabajo como mesera ahora ganaba menos que lo que yo había ganado sirviendo mesas. Y Julia, quien había sido tan rápida para burlarse de mi falta de ambición, había terminado trabajando como recepcionista en un gimnasio económico. Contestando teléfonos, limpiando máquinas, cobrando membresías mensuales. Su máster en finanzas internacionales colgaba inútil en la pared de su pequeño apartamento compartido con 2 compañeras de piso. Pero lo más irónico de todo fue lo que pasó con su relación. Víctor había dejado nuestro matrimonio imaginando una vida perfecta con Julia. La mujer brillante, ambiciosa, exitosa que supuestamente era todo lo que yo no era. Resultó que Julia solo había estado interesada en Víctor mientras él tenía dinero, posición, futuro prometedor. Cuando todo eso desapareció, su amor se evaporó con la misma rapidez. 3 meses después de mudarse juntos, Julia lo había abandonado. No de manera dramática o con confrontación explosiva. Simplemente un día Víctor regresó del trabajo y encontró la mitad del apartamento vacío. Julia había empacado sus cosas y se había ido, dejando solo una nota sobre la mesa. Esto no está funcionando. Necesito algo más. La misma mujer que había besado su mejilla en el restaurante mientras me humillaba, que había presumido sobre tener un hombre así, lo había descartado en el momento en que dejó de serle útil. Víctor había intentado contactarla. Llamadas ignoradas. Mensajes sin respuesta. Eventualmente aceptó que ella había seguido adelante sin mirar atrás. Ahora vivía solo en un apartamento diminuto en uno de los barrios más económicos de la ciudad. Trabajaba 6 días a la semana vendiendo lavadoras y refrigeradores a clientes que frecuentemente lo trataban con el mismo desdén que él había mostrado hacia mí. Las noches las pasaba viendo televisión en un sofá comprado de segunda mano, comiendo comida para llevar barata, preguntándose cómo su vida había llegado a ese punto. Y ocasionalmente, cuando la soledad pesaba demasiado, buscaba mi nombre en Internet. Encontraba artículos sobre la maravilla.
Sobre la joven chef revolucionando la escena culinaria de la ciudad. Fotografías mías en eventos gastronómicos, sonriendo con confianza que nunca había mostrado cuando estaba con él. Veía las reseñas brillantes del restaurante. Los premios. El reconocimiento. Todo lo que había despreciado y menospreciado ahora brillaba más que cualquier cosa que él pudiera esperar lograr. Julia, por su parte, había intentado reconstruir su carrera sin éxito. Las referencias laborales seguían siendo un problema. Y el tiempo desempleada había creado un vacío en su currículum que era difícil de explicar. Eventualmente había aceptado que su carrera en finanzas probablemente había terminado antes de realmente comenzar. El trabajo en el gimnasio pagaba las cuentas, apenas. Vivía con 2 compañeras de piso en un apartamento donde compartían un baño y discutían sobre quién había usado la última de la leche. Las amigas que solían acompañarla a bares elegantes ahora la evitaban. La familia que había presumido sobre su éxito profesional ahora hacía preguntas incómodas sobre por qué no había cumplido su potencial brillante. Y los hombres que había salido con ella, atraídos por su apariencia y supuesto éxito, desaparecían rápidamente cuando descubrían su situación real. Julia se había convertido exactamente en lo que había acusado que yo era, alguien común, sin futuro brillante, trabajando para sobrevivir sin aspiraciones reales de algo mejor. La ironía no se le escapaba durante las largas horas en la recepción del gimnasio, viendo a personas exitosas entrar y salir, recordando que ella había estado tan cerca de ser una de ellas antes de que todo se derrumbara. Mientras tanto, yo continuaba prosperando de maneras que ni siquiera había imaginado posibles. La entrevista con el gourmet español fue exitosa. El periodista quedó impresionado no solo con la comida sino con mi historia. La mesera que se convirtió en chef ejecutiva. La mujer que superó adversidades para crear algo extraordinario. Su historia es inspiradora, comentó mientras probaba mi creación de tarta de chocolate con infusión de naranja amarga. Especialmente para mujeres jóvenes que sienten que están atrapadas en situaciones difíciles. Todos merecemos respeto, respondí simplemente. Y a veces tienes que reclamarlo tú misma cuando otros no te lo dan. El artículo salió 2 semanas después. Portada de la revista. Fotografía mía en la cocina, rodeada de mi equipo, todos sonriendo con orgullo genuino. Mi padre enmarcó la revista y la colgó en su oficina. Siempre supe que eras especial, me dijo con lágrimas en los ojos. Pero esto supera todo lo que imaginé. Gracias por creer en mí, respondí abrazándolo. Por no dejar que me conformara con menos de lo que merecía. Tú hiciste el trabajo duro, respondió. Yo solo te di las herramientas. Esa noche, después del servicio, me quedé sola en la cocina vacía por un momento. Miré alrededor del espacio que ahora consideraba mío. Las sartenes relucientes, los cuchillos perfectamente organizados, las especias etiquetadas meticulosamente. Este era mi reino. Construido con esfuerzo, dedicación, y una negativa absoluta a aceptar ser tratada como menos de lo que valía. Pensé brevemente en Víctor. En aquella noche hace 18 meses cuando entró al restaurante con Julia del brazo, listo para humillarme públicamente. Había planeado destruir lo poco de dignidad que me quedaba. Reducirme a nada frente a sus colegas y su amante. No sabía que ese restaurante donde la simple mesera trabajaba era propiedad de mi familia. No sabía que cada insulto, cada comentario despectivo, cada mirada burlona estaba siendo grabada por cámaras de seguridad. No sabía que esa noche cambiaría su vida para siempre. Solo que no de la manera que había planeado. Sonreí para mí misma apagando las luces de la cocina. No sentía rencor ni amargura. No perdía tiempo pensando en venganza o imaginando maneras adicionales de lastimar a quienes me habían lastimado. No lo necesitaba. Porque la mejor venganza nunca fue destruirlos activamente. Fue construir algo tan hermoso, tan exitoso, tan profundamente satisfactorio sin ellos que su ausencia se convirtió en el mejor regalo que pudieron darme sin saberlo. Víctor me había liberado de un matrimonio vacío al mostrar su verdadero carácter. Julia me había hecho un favor al revelar exactamente qué tipo de relación él valoraba realmente. Y ambos me habían dado la motivación para convertirme en alguien que nunca habría sido si me hubiera quedado en esa vida. Salí del restaurante esa noche sintiendo algo que no había experimentado en años, paz completa. No con ellos. No a pesar de ellos. Sino porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas.
Que mi valor nunca dependió de cómo alguien más me trataba. Que el respeto comienza con respetarme a mí misma. Que las personas que realmente importan son aquellas que te celebran, no las que te menosprecian. Y que a veces, la persona que necesitas salvar no es quien te lastimó. Eres tú misma.